Bien, buen día, a ver, por aquí, buen día Jonathan, buen día por acá, Grace, José, buen día Omar, buen día Lucía, buen día Ismael, buen día Yanina, buen día Stephanie. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué? ¿Qué has estado hablando con tu micrófono encendido? ¿Qué tal, Kareli? Buen día Adriana, buen día Nicole, buen día Leiby, buen día Aldo, buen día Brigitte, buen día Yanela. Bien, empezamos entonces. Le griten poesía, dicen. Bueno, a ver. Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo, realismo y vanguardia. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes de esta producción literaria y resolver algunos ejercicios que hemos planteado, ¿no? A ver, recordemos que este tema es importante dentro de la producción literaria. Vamos a desarrollar algunos aspectos y luego pasamos a las preguntas. Vamos con la primera manifestación, el romanticismo, las cuitas del joven Werther, efectivamente. Recordemos que el romanticismo se desarrolla en Alemania, ¿no? Viene del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX. Esta producción del romanticismo está vinculado al Sturm que se origina en Alemania, ¿no? Y uno de sus grandes autores es el autor Goethe, con su obra Las cuitas de los Werther, ¿no? El romanticismo es un movimiento cultural que se opone a los postulados de la Ilustración y que adopta una postura violenta de rebelión contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII, además de su agudo individualismo y su exaltación del yo. Entonces, el romanticismo va a nacer contra los postulados neoclásicos, contra esta visión de la Ilustración, ¿no? Se revela contra las normas academicistas, contra las normas neoclásicas. Rompe con esta concepción del realismo o esta concepción del culto a la razón, ¿no? Y busca componentes que se vinculen a las emociones. Por ello vamos a encontrar un culto al yo. El autor que destaca en Europa van a ser dos autores en sí, ¿no? Que es como el iniciador y por acá Víctor Hugo. Bueno, Hernani su obra inicial, ¿ya? Pero los autores que destacan, vamos a ponerlo mejor, vamos a resaltarlo, ¿no? Es Johann Wolfgang Goethe y Víctor Hugo, ¿no? Son los autores más resaltantes del romanticismo. En el caso de España, quien resalta más es Becker, ¿no? ¿Ya? Pero esos son los autores más sobresalientes. En Alemania es Goethe, ¿no? Aquí está. En Alemania Goethe y en Francia es Víctor Hugo. Están observando, a ver, algunos capaz no están observando la pantalla. A ver, vamos a volver a compartir. Ahí está. Bien, entonces, el romanticismo tiene esta característica fundamental, ¿no? ¿Ya? El culto al yo, el culto a uno mismo, nuestra subjetividad, ¿no? El individualismo.
Los románticos, recuerda que nacen contra los postulados neoclásicos, nacen contra esta concepción racional, y por eso que le dan mayor importancia a los elementos pasionales. Así que vamos a tener en cuenta estos detalles. Bien, la búsqueda de libertad. El romántico añora ser libre. Por eso que rompe o busca romper con todo lo que ata al ser humano. Busca romper con la razón, con las normas establecidas, con las reglas, porque añora, anhela la libertad. Y por eso que la naturaleza va a ser un vehículo para esa búsqueda de libertad, ya que en la naturaleza el ser humano está libre de los códigos sociales, libre de las leyes que atan al ser humano, ¿no? Esa búsqueda de libertad es lo que anhela el romántico. Por ello, el romántico tiene un espíritu individualista. Habla de sí mismo, de sus emociones, de sus anhelos, de sus frustraciones, de sus desventuras. Ahí está el espíritu individualista, ¿no? Habla de sí mismo, ¿no? Para sí. Habla de lo que le está pasando a él, ¿no? Más allá de lo que sucede a otros. El romántico, por tanto, quiere esa libertad, ¿no? Por eso que también el romántico no busca imitar, porque imitar sería seguir siendo otro, ¿no? Y como el romántico busca ese espíritu individualista, el romántico anhela un sentido de originalidad. Por eso que el romántico aspira al genio creador, aquel que pueda crear nuevas cosas, encontrar nuevos temas, no imitar los modelos clásicos grecolatinos, desbordar sus imaginaciones, ¿no? Su fantasía, sus sentimientos. Ese es el espíritu individualista, ¿no? Resaltar las nociones de uno mismo, ¿no? Las pasiones que uno siente, que uno piensa, los anhelos. Por eso lo encontramos ese espíritu individualista donde en la escuela del joven Werther. Recuerda, ¿no? El personaje Werther, él está hablando desde su perspectiva cómo ama, idolatra a Charlotte, ¿no? Y lo que siente él sobre ella. No importa lo que suceda a su alrededor, lo que suceda después, ¿no? Simplemente él quiere manifestar ese amor profundo, ese anhelo hacia Charlotte. A tal punto que hasta se olvida, ¿no? De lo que le puede pasar a Charlotte, ¿no? Recuerda que Charlotte ya está comprometida, posiblemente se case más adelante, que en la historia se va a casar, ¿no? Y Bertha sigue frecuentando la casa de Charlotte a pesar de que eso genere que Charlotte sea vista como una mujer que puede ser adúltera, ¿no? Pero Werther eso no le importa, el qué dirán de los demás, ¿no? Porque él lo que desea es sus sentimientos, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Esa visión individualista. Por acá nos pregunta José, no, Romeo y Julieta es una obra que pertenece a William Shakespeare, que está entre el Renacimiento y el Barroco. Por eso que no es parte del romanticismo. Recordemos que toda obra que te habla sobre el amor no necesariamente es una obra romántica, dependiendo cómo se construye esta historia respecto al amor, ¿no?
Romeo y Julieta te habla sobre la pasión juvenil, sobre el amor, sin embargo, no tiene algunas nociones románticas, ¿no? A ver, por acá nos pregunta, ¿la obra no tocaba o expresaba ideales sobre algún tema social o tabú para considerarse como romanticismo, verdad? ¿Cuál obra? ¿Romeo y Julieta o en el caso de las cuitas del joven Berta? Ah, Romeo y Julieta. No, lo que pasa es que en el caso de Romeo y Julieta no puede ser considerada una obra romántica, uno, por el contexto que se está viviendo, ¿no? La obra está entre el siglo XVI, ¿no? Siglo XVII, y porque en Romeo y Julieta vamos a encontrar características que están presentes de la concepción renacentista. Por ejemplo, en el Renacimiento se le da mayor importancia a la razón. Ujú. El culto a la razón. Y si nosotros analizamos Romeo y Julieta, los personajes, Romeo y Julieta, tienen una pasión desenfrenada, eso sí. Pero ¿qué sucede? Esa pasión desenfrenada poco a poco va a tratar de regularizarse con la razón. Y vamos a encontrar en la obra el personaje del príncipe Scala o el príncipe Scalus, que hace reflexiones constantes de el desborde de las pasiones. Y al final, la obra, ¿cómo termina? En Romeo y Julieta, al final se da la reconciliación de los padres, ¿no? O sea, al final triunfa la razón, ¿no? El desborde se da, pero al final la razón triunfa. La reconciliación se gesta, se genera, ¿no? Entonces es una obra renacentista, ¿ves? Porque aquí se toca el tema del amor, sí, o de la pasión desenfrenada, pero se observa la pasión como un elemento negativo. Claro, es una obra trágica, Romeo y Julieta, pero al final lo que predomina es la razón, ¿no? La razón triunfa al final. La reflexión que hace el príncipe Scala, ¿no? Sobre los dos jóvenes y la crítica que se hace sobre la pasión desenfrenada. ¿Por qué de pronto se llevó a la tragedia estos personajes? ¿Por qué Romeo y Julieta se suicidaron? Por el odio desmedido, por esa pasión descontrolada. Entonces, ¿qué nos está diciendo en Romeo y Julieta? Controlemos nuestros impulsos. La razón tiene que prevalecer por encima de todas las emociones. En cambio, en el romanticismo no hay ese mensaje, ¿sí o no? Por eso que no puede ser una obra romántica, Romeo y Julieta, ¿ves? Aparte por ser una obra que pertenece a componentes renacentistas. Y por acá nos mencionaba Janela, es la única obra de William Shakespeare que tiene elementos renacentistas. Sí, en el caso del teatro de William Shakespeare es su primera, su primera obra teatral, ¿no? Que tiene esos componentes renacentistas. Ya Hamlet tiene otros parámetros, ¿no? El parámetro del barroco. No que de pronto lo hable de forma negativa, sino que de pronto cuestiona, cuestiona las pasiones. Ujú. Al cuestionar las pasiones desde un sentido didáctico, ¿no? Al señalarnos que las pasiones
pueden generar componentes nefastos. Ahí nos está dando una cierta enseñanza, ¿no? Un cierto didactismo. Y ahí nos muestra que lo importante aquí es la razón, porque la razón logra regular las emociones. En el romanticismo no. Por ejemplo, en la escuela del joven Werther, Werther no reflexiona necesariamente con esta pasión desenfrenada que va a llevar a la tragedia, que de pronto se siente cuestionado por. Más bien, Werther, ¿qué hace? Cuestiona los componentes racionales, Werther. Cuestiona ese raciocinio, cuestiona las normas, cuestiona los códigos sociales. Ahí te das cuenta la visión distinta que se tiene sobre las pasiones en el romanticismo, sobre la pasión que se tiene en el Renacimiento. Ujú. Por eso que en la escuela del joven Werther, Werther está cuestionando, ¿no?, a Alberto y su perspectiva que tiene Alberto. Alberto es muy frío, muy racional. Werther dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que Alberto ame a Charlotte de esa manera, ¿no? Claro, Romeo y Julieta nos muestra, ¿no?, esta característica vinculado a los componentes del Renacimiento, ¿no?, el culto a la razón. Ujú. Y la divulgación efectivamente en ese contexto. Ujú. Muy bien. Entonces, el romántico recuerda que busca romper parámetros, ¿no? Por eso que tiene ese sentido de la libertad de creación. Originalidad, ya que no quiere copiar componentes ya tratados, por eso que se va alejando poco a poco de los componentes clásicos grecolatinos, y va a idealizar la naturaleza, porque la naturaleza va a ser un elemento que refleje el sentir del personaje, el sentir del poeta, pero también la naturaleza va a ser esa inspiración que tiene el poeta por su majestuosidad, por su belleza descomunal de la naturaleza, ¿no? Y también la naturaleza va a ser esa, aparte de inspiración, esa búsqueda de libertad. Y lo vamos a encontrar en la obra Las cuitas del joven Werther, ¿no? Constantemente el personaje Werther añora, se deleita con la naturaleza, sufre, ¿no?, y observa la naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza va a ser un elemento muy importante también para los románticos. Y también vamos a encontrar que los autores románticos no están ajenos a los acontecimientos históricos. Pero, ¿qué sucede? Los románticos no se acercan a la historia de forma objetiva, sino de forma subjetiva. Recuerden eso. Muy bien, estas son entonces algunas características del romanticismo. Hasta aquí, preguntas, dudas. Por acá nos me dice, profesor, nunca vino en admisión obras de Víctor Hugo. No, en los últimos años, bueno, en las últimas décadas en realidad, en las últimas décadas no, no ha venido, pero antes, unas décadas atrás, sí estaba incluido, ¿no?, a Víctor Hugo, pero ahora ya no, en estas últimas décadas no. Bien, todo ok, ¿no? Muy bien, continuamos. Recuerda que en el caso español, Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. Bien, ahora sí, mencionemos un poco las cuitas del joven Werther. Igual hemos estado
hablando sobre esta obra, ¿no? Al momento de explicar sobre la concepción romántica, pero igual vamos a mencionar algunos aspectos. A ver, la novela, Las cuitas del joven Werther, o simplemente Werther, o las penas del joven Werther, ¿no? O las desdichas del joven Werther, pertenece al género épico, especie novela epistolar. La pregunta es, ¿por qué es considerado una novela epistolar? Exacto, correcto, Adriana. Exacto, Jonathan. Porque está construida a través de conjunto de cartas. Estas cartas, recuerda a quién va dirigido. A su amigo Guillermo, efectivamente, ¿no? Estas cartas está dirigida a Guillermo, ¿no? Ahora, dentro de las obras de la escuela del joven Werther, vamos a encontrar las cartas de Guillermo. También vamos a leer las cartas de Guillermo. ¿Qué dicen ustedes? Claro, de Guillermo no. Ujú, efectivamente. Solamente conocemos las cartas de Werther que le escribe a Guillermo. Recordemos también que sabemos que Guillermo le escribe cartas a Werther. Sin embargo, no tenemos acceso a esas cartas, ¿no? Solamente vamos a ver las cartas que escribe Werther a Guillermo, algunas notas que va a dejar a Charlotte, algunas notas que va a dejar a Alberto, ¿no? Incluso hay notas del editor, pero no vamos a poder leer las cartas que Guillermo le escribe a Werther, ¿no? Estas respuestas, ¿no? A ver, por acá nos menciona exaltación de la naturaleza. Dentro de las cuitas del joven Werther vamos a encontrar que en ocasiones el personaje va a idealizar mucho la naturaleza, va a elogiar la naturaleza, porque la naturaleza para Werther es un espacio de inspiración y la naturaleza va a reflejar de pronto una belleza absoluta para Werther, ¿no? Y va a inspirarlo constantemente. Por eso que él siempre se siente deleitado por toda esta magnificencia de la naturaleza.
Y hay momentos donde se empieza a reflejar eso, ¿no? Incluso una crítica a la ciudad, ¿no? Hay un sentido de oposición, naturaleza-ciudad. Pero vamos a buscar un pequeño pasaje de este elogio a la naturaleza o exaltación que se da a la naturaleza, ¿no? Esto es de el 4 de mayo del 71. Werther escribe esto a Guillermo, mire. Dice así, ¿no? Vamos a leer un pequeño fragmento. Dice, la soledad en este país encantador es un bálsamo precioso para mi corazón, tan propenso a las emociones intensas, y la actual estación, en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto es un ramillete de flores, le viene a uno ganas de volverse abejorro o mariposa para sumergirse en este mar de perfumes y absorber el aromático alimento. La ciudad por sí misma es desagradable, pero en sus alrededores, al contrario, la naturaleza hace gala y ostentación de bellezas indescriptibles. ¿Ves? Ahí te das cuenta cómo logra exaltarlo. Vamos más adelante, vamos a mencionar por aquí otro fragmento. Dice, al cabo de una hora encontré que había hecho un dibujo bien entendido, un cuadro verdaderamente interesante, sin haber pensado en ello ni haber puesto nada de mi parte. Esto me confirmó en mi propio propósito de no atenerme en lo sucesivo más que a la naturaleza misma, porque ella sola, es la que posee riquezas inagotables y la que forma los verdaderos y grandes artistas. ¿Ves? Ahí está el elogio, la exaltación que le brinda la naturaleza. Por eso que en la cuitas del joven Werther no vamos a encontrar solamente el uso de la referencia a la naturaleza vinculado a la tristeza, la desolación, el dolor, ¿no? Aquí estamos observando que la naturaleza también refleja esa exaltación, belleza, inspiración, anhelo, ¿no? Por eso que vamos a encontrar que la naturaleza va a ser un elemento importante en las cuitas. Pero recuerda, no solamente refleja dolor, tristeza, desolación, ¿no? Refleja también otros componentes. Quien cuenta la historia va a ser el propio Werther, por tanto es un narrador protagonista. Hay componentes subjetivos, estamos observando a través de este fragmento la subjetividad que se produce con sus palabras, describe y va a cuestionar la vida burguesa. Werther es un personaje romántico que se aleja de los componentes racionales. Por eso que critica la postura de Alberto. Incluso Alberto y Werther van a ser amigos, ¿no? Porque van a tener dos posturas distintas y van a estar hablando de diferentes cosas, ¿no? El tema central va a ser el amor prohibido. Recuerda que desde la perspectiva de Werther, Charlotte debería de estar libre, ¿no? Para amar a quien ella quisiese, pero en cierta medida Werther se da cuenta que Charlotte sigue los parámetros de la sociedad.
La obra está escrita en forma epistolar. En las partes 1 y 2 se reúnen las cartas del joven Werther que va a enviar a su amigo Guillermo. La forma epistolar de la novela dota de una fuerte carga de subjetividad, característica vinculada a la visión romántica. Las cartas están ambientadas entre el 4 de mayo de 1771 a 20 de diciembre del 72. Luego del 20 de diciembre va a escribir algunas notas que va a dejarlo en el escritorio y se van a poder encontrar tras la muerte de Werther, ¿no? La obra es lineal y cronológica, no hay saltos en el tiempo, ¿ya? La historia bien ya lo conoces. Werther representa al romántico pasional, ¿no? Charlotte presenta lo prohibido. Alberto representa la razón o la vida burguesa. Werther constantemente va escribiendo a Guillermo toda esa pasión profunda que siente sobre este amor que en ocasiones siente que es correspondido, en ocasiones siente que no lo es, ¿no? Hasta que de pronto ya Charlotte está a punto de casarse y por eso que Werther se retira del pueblo de Waley y se marcha al pueblo de Weimar, ¿no? Alberto ha retornado, se ha casado con Charlotte, ya están viviendo juntos. Werther, por tanto, retorna al pueblo de Weimar y se va, o va a retornar, perdón, al pueblo de Waley. Y en este pueblo, ¿no? Va a visitar a Charlotte y Alberto. Frecuentan unas veces más. Recuerda que Alberto constantemente está viajando, ¿no? Así que Werther decide despedirse de Charlotte, ¿no? Y es ahí donde Werther lee la canción de Ossian, Charlotte llora, Werther se acerca y se dan un beso, ¿no? Es por eso que Werther, tras el rechazo de Charlotte, después de que se dan un beso, porque recuerda que Charlotte le dice que a partir de este momento nunca más, ¿no? Se van a poder volver a ver. Werther se da cuenta que no va a poder cambiar la perspectiva de Charlotte, por eso que Werther decide suicidarse. Recuerda que escribe una nota a Alberto que después ha venido de viaje para que le entregue las pistolas. Y con esas pistolas que Charlotte va a limpiarlo y va a entregarle al criado, con esas pistolas Werther se dispara. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, cuando el criado entra a la habitación de Werther, ve a su amo en el suelo, ensangrentado, pero todavía respirando. Por eso que el criado busca un médico, busca a Charlotte, busca a Alberto. Charlotte, al saber lo que ha sucedido, se desmaya. Van a buscar la manera que Werther esté bien, pero se van a dar cuenta que es demasiado tarde. Werther está agonizando. A eso de el mediodía, Werther muere. Ha tenido unas 12 horas de agonía, ¿no? Porque a las 12 de la noche se dispara a Werther. Y a las 12 del mediodía, Werther muere. Y eso de las 11 de la noche van a enterrarlo, ¿no? Werther recuerda que él escribió indicando que no le quiten su traje y lo que llevaban en los bolsillos.
¿Y por qué? Porque Werther había guardado un lazo, el lazo que le había regalado Charlotte por su cumpleaños, lo había guardado en su chaqueta, ¿no? Y el traje que estaba vistiendo Werther era el traje con que logró encontrarse con Charlotte, ¿no? Es el traje que Werther se puso el día en que logró ver por primera vez a Charlotte. De ahí te das cuenta, ¿no? La pasión desenfrenada de Werther y la obsesión que tenía Werther respecto a Charlotte. Recuerda que es Charlotte o Carlota, ¿no? Dependiendo de las traducciones, ¿ya? Charlotte o Carlota. Muy bien. Preguntas, dudas hasta aquí. Para hablar ya de el romanticismo español. Todo ok, ¿no? Muy bien. Bien, antes de pasar al romanticismo español, vamos mejor a responder algunas preguntas, ¿ya? Para que ustedes puedan, con lo ya eh, recordado, vamos a pasar a algunas preguntas. A ver. Pregunta número uno. Claro, la obra provocó esta fiebre del veterismo, ¿no? El suicidio, ¿no? Sí, Werther se va de ciudad al campo. Ujú. Werther, él pertenece a la ciudad Werther, ¿no? Es un burgués. Pero ¿qué sucede? Él se traslada de la ciudad al pueblo de Waley y es ahí donde conoce a Charlotte. Y después del pueblo de Waley se va a otro pueblo llamado el pueblo de Weimar. Y luego retorna al pueblo de Waley, ¿no? Y la pregunta número uno, el romanticismo invoca en contra de las normas clásicas porque las normas clásicas, limitan la imaginación. Exacto. La respuesta sería la B. Correcto. Werther era parte de la burguesía. Alberto también es parte de la burguesía, pero Werther tiene una concepción pasional, ¿no? En cambio, Alberto sigue los parámetros de la burguesía racional. Y Charlotte no es de clase baja, Charlotte. Su padre es funcionario, ¿no? Pero tampoco Charlotte es
parte de la aristocracia, ¿no? Pero sí está dentro de la clase alta. Ujú. Bien, pregunta número 2. Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre la obra Las cuitas del joven Werther de el autor Goethe. En esta novela epistolar a la configuración detallada de la vida burguesa se contrapone. ¿Cuál debería ser la respuesta? Efectivamente, el idealismo de un hombre sin principios que destruye una relación no puede ser, ¿no? Porque aquí nos está diciendo, mira, hasta aquí está bien el idealismo de un hombre, pero este sin principios que destruye una relación, no. En cambio, lo que han señalado, la pasión exaltada del protagonista y su emoción por la naturaleza, sí está el elemento de contraposición a la vida burguesa, que es racional, ¿no? Correcto. En la 2 es la C. Y por acá también nos dice, ¿por qué no la A? Porque acá nos está hablando respecto a la vida burguesa, ¿no? Dice, detallar la vida burguesa. Y recordemos, la vida burguesa está vinculado a una visión racional. Esta vida burguesa se contrapone, esta visión racional se contrapone ¿a qué? Se contrapone a la pasión, a la emoción, más que al sufrimiento extremo, ¿no? Más que al suicidio, el sufrimiento extremo, ¿no? Esta es la consecuencia, ¿no? De esta emoción y esta pasión desenfrenada. Por eso que la vida burguesa no se contrapone al suicidio, ¿no? O sea, la vida burguesa no quiere decir que el que vive producto de este sentido de la burguesía es racional y el que vive fuera de ella es un suicida, no, sino más bien se contrapone. La razón se contrapone a la subjetividad, se contrapone a la pasión y la emoción, no al suicidio, ¿no? Eso es lo que se está mostrando aquí. Por eso que la A no puede ser, porque dice el sufrimiento supremo de Werther quien termina suicidándose. Se contrapone más bien a la pasión y la emoción de la naturaleza. Ujú. Y la pregunta número 3, por ahí algunos están escribiendo. A ver, por ahí, ¿cuál sería la respuesta? A ver, por acá hay diferentes respuestas. Nos dice por aquí la B, la D, la C. ¿Cuál debería ser? A ver, siguen por ahí la B, la D. ¿Qué ha pasado? A ver, miren, en este pequeño fragmento, ¿qué estamos observando?
Dice, cuánto me alegro de haber marchado. ¿Qué es, amigo mío, el corazón del hombre? Dejarte, cuanto tanto te amaba, cuando era tu inseparable y hallarme bien, sé que me perdonas. ¿No estaban preparadas por el destino otras amistades para atormentar mi corazón? Werther está señalando que se está marchando por un dolor, por decepción de alguna mujer en este fragmento. No, sí o no. En el fragmento no está mostrando nada de eso. No muestra la decepción porque su amada se ha casado. No muestra eso. ¿Ves? La voz narrativa confiesa su decepción porque su amada se ha casado. No muestra eso. En este pequeño fragmento no se muestra. Ahora, en este pequeño fragmento describe o cuestiona la vida burguesa. No, no hace eso, ciudadano. ¿Ves? Su rechazo al estilo de vida burguesa, no. Simplemente está diciendo a su amigo Guillermo, Guillermo, discúlpame por haberme marchado, ¿no? Perdóname, le dice, ¿no? Es tanta nuestra amistad, nuestra cercanía, que sé que de pronto estarás un poco triste por mi partida, ¿no? Eso le está diciendo. Ahora, el protagonista declara expresamente su amor imposible por Charlotte tampoco. Porque recuerda que aquí estamos observando, es 4 de mayo del 71, recién una de las primeras cartas que Berta le va a escribir a Guillermo. Ni siquiera le ha contado todavía que conoció a Charlotte. Ahora, la fecha y el destinatario indica que estamos ante una novela epistolar. Sí, está escribiendo a una persona, en este caso a Guillermo. La respuesta es la D. Bien. Y por último, para ir ya a la visión romántica, en el siguiente fragmento de la escuela del joven Werther, ¿qué tema desarrolla la obra? A ver, en este fragmento. A ver, por acá hay una pregunta antes de... A ver, dice, le está diciendo que va a estar triste porque va a partir. Ah, no, en este fragmento, en el fragmento que hemos mencionado, Werther le está diciendo a Guillermo que le perdone, que le disculpe, porque se ha marchado de la ciudad y ahora ya no van a estar juntos, ¿no? Su amistad va a ser un poco lejana. Por eso le está diciendo eso, ¿no? Que le perdone, le disculpe, porque ahora ya no van a ser muy cercanos, ¿no? Si no, van a estar conversando a través de cartas. Y por acá nos dice, ¿por qué Bertrand se muda a otro pueblo? ¿Por Charlotte? Sí, porque Charlotte se va a casar. Ajá. Se muda a otro pueblo porque Charlotte se va a casar. Pregunta número 4. Exacto. En la 4 no hay duda, ¿no? El deseo amoroso por parte del protagonista. Ujú. Correcto. Bien. Ya mencionado entonces estos componentes, vamos a las rimas y las leyendas de Becker. Recordemos que en el caso de las rimas y las leyendas de Becker, en el caso de las rimas son versos muy breves, ¿no? O medianos, poemas medianos o poemas breves. Vamos a encontrar tres tópicos o temas recurrentes en las rimas. El tópico del amor, la amada y la poesía.
Estos tres tópicos, recuerda que van a utilizarse frecuentemente, ¿ya? La obra, las rimas, tiene como característica la sencillez formal. No complejiza los componentes formales, ¿no? Hay uso de figuras literarias, pero sin embargo vamos a encontrar, ¿no?, que se desarrolla de una forma muy fácil de comprender, ¿no? Hay musicalidad, recuerda. Cuando hablamos de tono intimista y melancólico en las rimas, estamos mencionando que la voz poética anuncia con mayor frecuencia estos sentimientos, anuncia con mayor frecuencia emociones, tristeza, desolación, frustración. Eso es lo que muestra el tono intimista. Te habla sobre el amor, sobre la desdicha, sobre la amada, sobre el acto creativo. Es el tono intimista. En el caso de las leyendas, vamos a encontrar la aparición de el sentido de lo grotesco. Hay una atmósfera de misterio entre lo fantástico y lo sobrenatural en el caso de las leyendas. Recuerda que en las leyendas también hay un tono poético. En las leyendas vamos a encontrar esta concepción de la mujer perversa. Está vinculado, recuerda, a ese sentido de lo grotesco, la belleza más lo demoníaco, lo perverso, ¿no? Tenemos la promesa, el monte de las ánimas, rayo de luna, entre otros, ¿no? Que se muestra esta concepción de la estética de lo grotesco. Muy bien. Esos serían entonces algunos componentes dentro de las rimas y las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerda que los ambientes sepulcrales, ¿no?, los espacios tormentosos van a ayudar a esta concepción también de lo grotesco. Leyendas de Bécquer, entonces. Pasamos ahora al realismo. En el caso del realismo se desarrolla en Francia. Recuerda que aparece a mediados del siglo XIX y el realismo rompe los lineamientos románticos porque le da mayor importancia a la razón, y esto producto también de la influencia que tiene sobre la noción del positivismo. Movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos
que brindaba la vida de la época. Esa es la concepción del realismo, ¿no? Tiene una mirada crítica y objetiva de la sociedad, va a denunciar los males que causan, ¿no?, a la sociedad como también al ser humano. Hay una profundidad del plano psicológico, o sea, hay una descripción minuciosa y detallada incluso del mundo interior. Entre los representantes que dan inicio a la visión del realismo está Stendhal y Balzac, ¿no? Y el máximo exponente en Francia es Flower, y en el caso del realismo psicológico está Dostoyevsky, ¿no?, en Rusia. A ver, por acá nos menciona el sentido de lo folclórico. En el caso de los románticos, ellos se nutren de componentes folclóricos, o sea, los mitos, las leyendas, las tradiciones de un espacio en específico, ¿no? Ese es en el caso del romanticismo, ¿no? Se nutre mucho de los elementos populares, los elementos folclóricos o populares, que son relatos orales, mitos, leyendas. Por acá nos menciona Crimen y Castigo en su forma es una novela policial y en el fondo una novela psicológica. En el aspecto externo es una novela con tinte policial y en la manera interna efectivamente tiene estos componentes de novela psicológica. La novela, desde la visión del realismo, tiene que ser el reflejo de la realidad. Luego nos menciona por aquí, no, Stephanie, en el caso del realismo, lo que se está mostrando es buscar, ¿no?, reflejar los componentes de la realidad, pero no quiere decir que las historias que se cuenten sean historias que hayan sucedido en la realidad al 100%, ¿no? Sino las descripciones, los objetos, el contexto, todos esos elementos que están vinculados a la realidad se tienen que reflejar dentro de la novela. Claro, reflejan la realidad, los componentes de la realidad. Ujú. Pero no quiere decir que todas las novelas que se escriben en esta época hayan sucedido en el día a día, hayan sucedido en la historia, ¿no? Pero sí buscan reflejar los componentes de la realidad, ¿no? Imaginemos que en esta época que se está produciendo una obra, em, hay un conflicto, ¿no?, entre dos países. Entonces lo que tiene que hacer la novela es reflejar, si de pronto se ambienta en una época donde hay conflicto entre países, entonces tiene que reflejar esa realidad. Y por acá nos menciona, las novelas realistas son lineales, sí. El realismo también sigue los parámetros lineales y cronológicos. Dice, es decir, cuenta la realidad de la sociedad sin tapujos o algo así. Sí, Stephanie, ajá, en ese caso sí. Ujú. Sin filtro, ¿no? Reflejan tal cual es. Y eso lo vemos en la novela de Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo, la novela psicológica. Una de las características fundamentales de Dostoyevsky es el profundo análisis de la subjetividad de sus personajes, ¿no? Esa profundidad que se tiene en torno a comprender, a entender lo que está ocurriendo, ¿no?, en el mundo interior del personaje. Por eso que es fundamental eso.
¿Qué tipo de narrador? Es un narrador omnisciente con mayor objetividad. Es un narrador omnisciente con mayor objetividad. En el caso peruano, efectivamente, González Prada sería uno de los representantes, pero sería parte del ensayo, ¿no? González Prada. Y Valentina nos preguntan sobre el narrador. Ajá, el narrador omnisciente, pero con una visión objetiva. Sí, Dostoyevsky es el iniciador de la novela psicológica. Y Crimen y Castigo es una de las novelas que plasma este perfil, ¿no? Psicológico. Claro, González Prada tiene una obra ensayística muy importante y el discurso en el Politeama, ¿no? Se muestra estos componentes. Crimen y Castigo de Dostoyevsky recuerda, nos habla de Rodión, un estudiante de derecho que matará a Leon Ivanova y luego matará a Elisabetta. Bien, dice, Raskolnikov, un joven estudiante de derecho, motivado por la miseria, mata a Leona, una vieja prestamista, no solo para robarle, sino también porque piensa que existen seres que no merecen vivir debido a que contribuyen a las injusticias de la sociedad. Pero en el momento del crimen aparece Elisabetta, hermana de la prestamista, y también la asesina. A partir de ese acontecimiento se debate entre entregarse o no a la policía. Aunado a este acontecimiento, tiene que lidiar con otras circunstancias, impedir la boda de su hermana Dunia, quien a modo de sacrificio decide casarse con Lucín, un hombre despreciable, pero con recursos económicos. Por otra parte, intenta ayudar a una familia que sobrevive gracias a que la hermana mayor, Sonia, ejerce la prostitución. A ello les otorga el dinero que su madre había conseguido de un préstamo. Es precisamente gracias a Sonia que con su religiosidad y amor, Raskolnikov encontrará la fuerza para declararse culpable y aceptar el castigo. Recordemos que Rodión confiesa su crimen a Sonia, ¿no? Y Sonia le dice a Rodión para que pueda entregarse a la policía, ¿no? Que nada le va a hacer, ¿no? Sonia va a inculcarle a Rodión con componentes cristianos y va a exigirle a Rodión, ¿no? Para que pueda confesar su crimen y así purificar su alma. Recuerda que Rodión confesará su crimen y será castigado llevándolo a Siberia, ¿no? Un año después, estando en Siberia, Rodión va a recapacitar, recuerda que va a abrazar a Sonia, ¿no? Y va a tratar de regenerarse, ¿no? Esperar los 7 años restantes para que puedan ser vivir o vivir felices ambos. Entre los temas que podemos encontrar en la obra está el amor como factor de regeneración moral, la culpa que atormenta a Raskolnikov. Recuerda que la culpa, el tormento, es un componente también importante, ¿no? Porque
Tras la muerte o el asesinato que hace Rodión, la culpa lo agobia, ¿no? Le tritura dentro de su ser todo, ¿no? Hasta el punto que cuando confiesa a Sonia, siente una cierta liberación, ¿no? Recuerda también que dentro de esta obra encontramos la pobreza y los problemas sociales que se ven reflejados, ¿no? Ahora, Rodión está motivado a cometer estos actos producto de, uno, lo que padece su familia y dos, producto de esta visión que tiene, ¿no? Del hombre extraordinario. La idea de tipo humanitario, ayudar económicamente a su familia, conformada por su madre Pulqueria y su hermana Dunia, es uno de los primeros móviles, y también tiene el móvil antihumanitario, ya que Raskolnikov se considera un hombre superior y con el derecho de suprimir a un ser humano considerado dañino. Recuerda que desde su perspectiva, Rodión es un hombre extraordinario, o cree ser un hombre extraordinario, y que puede eliminar los seres nocivos que hacen daño a los seres ordinarios, ¿no? Y por eso que la usurera Aliona Ivanova es considerado un ser nocivo, causante de los males de la sociedad. Así que estos dos móviles van a generar una cierta contradicción en Rodión, pero al final comete su acto, ¿no? Aún así, Rodión no quiere aceptar que ese plan ideológico ha fracasado, ¿no? Claro, la moral cristiana es de una concepción intelectualista. Ujú. Al final recuerda que Rodión, producto de Sonia, inculca elementos cristianos, logra confesar su crimen, pues, y se da la redención, ¿no? Aquí tenemos algunos fragmentos de la obra. Hay una descripción detallada y minuciosa. El uso del diálogo, recuerda que es una característica de Dostoyevsky, el sentido de la dramatización, ¿no? En la narrativa, el uso de diálogos con mayor frecuencia, ¿no? La tensión que genera la novela, el sentido religioso, el sufrimiento que lo redimide al personaje Rodion Romanovich. Bien, ese sería el realismo, ¿no? Algunos aspectos importantes dentro de esta producción. Ahora vamos al siglo XX. En el siglo XX, en las primeras décadas, aparece la vanguardia. Vanguardia, siglo XX, la metamorfosis. Recordemos que la vanguardia rompe con los componentes clásicos, rompe con la tradición, es una manifestación iconoclasta, ¿no? Y dentro de este periodo de vanguardia está presente la metamorfosis.
Vamos a hablar de la metamorfosis, por tanto. Dentro de la obra vamos a encontrar al personaje Gregorio Samsa que al despertar se ve convertido en insecto y a partir de ese momento su familia poco a poco lo va a estar marginando, ¿no? El personaje. Recuerda también que esta transformación que tiene Gregorio sobre un insecto representa la deshumanización del ser humano, ¿no? Y hay una crítica constante, ¿no? A la vida que se tiene en una sociedad capitalista, ¿no? En el caso, recuerda de la vanguardia, por acá nos está diciendo, profesor, componentes clásicos que rompen con la tradición. La vanguardia no utiliza componentes clásicos. La vanguardia más bien busca romper esos componentes clásicos, ¿no? Por ejemplo, la métrica regular, que es un componente tradicional. ¿Qué hace la vanguardia? Rompe con la métrica tradicional. La obra nos presenta a el padre como un ser autoritario y es un personaje que poco a poco se va a alienar, ¿no? Dentro de esta concepción capitalista. Grete va a representar la solidaridad, pero en un momento determinado, Grete, producto, ¿no? de esta visión capitalista, va a tener que romper todo lazo con su hermano, ¿no? Y por eso que recuerden un pasaje, el incidente de la cena, cuando Grete le dice a los padres que tiene que desaparecer Gregorio, ¿no? Porque Gregorio no es su hermano, es un insecto, ¿no? Y no pueden progresar con Gregorio, ¿no? Estando en ese lugar. Por eso que Grete representa una soledad a medias, ¿no? Y Gregorio representa al ser marginal, ¿no? Aquel que al momento de transformarse va a ser rechazado por la sociedad y por su entorno más cercano, menospreciado, ¿no? Olvidado por sus seres más cercanos. Es una crítica, ¿no? A la noción capitalista, ¿no? Que ve al ser humano como un objeto que tiene que producir. Si no produce, por tanto es desechable. A ver, por acá nos dice, en la parte final de Crimen y Castigo parece autobiográfica. Bueno, la parte final en Crimen y Castigo recuerda que Rodión abraza a Sonia, ¿no? Y esperan esos 7 últimos años que les falta a Rodión por su condena para que puedan ser felices, ¿no? En la obra más bien vamos a encontrar algunos componentes autobiográficos en el caso de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky jugaba, por ejemplo, era ludópata, ¿no? Y constantemente necesitaba dinero, ¿no? Así que recurría a los prestamistas, a la usurera, ¿no? Por eso que el papel de la usurera, eh, hay una crítica en torno a ella en la obra, ¿no? Dostoyevsky va a ser llevado a ser fusilado, lo llevan a Siberia, ¿no? Por eso que Dostoyevsky conoce muy bien Siberia y describe muy bien este aspecto.
Claro, ajá, fue condenado para ser fusilado por el zar, ¿no? Al final lo liberan, ¿no? A Dostoyevsky. Pero esa situación, ¿no? Hace que logre Dostoyevsky también describir. Muy bien, vamos a hablar entonces también el final de la obra de la Metamorfosis. ¿Qué sucede con el final de la Metamorfosis? Porque también hay un elemento simbólico, ¿no? Cuando muere Gregorio Samsa, recuerda que la hermana le dice, ¿no? Al padre y a la madre todo esto, de que debe de desaparecer, eliminarlo. Tras la muerte de Gregorio Samsa, la familia va de viaje, recuerda, ¿no? La familia va de viaje y es ahí donde el padre y la madre ven en Grete esperanza y progreso, ¿no? Porque dicen, ya es momento de tratar de casarla, ¿no? Entonces, cuando los padres ven en Grete que ya está joven y que puede casarse, ahí vamos a encontrar otro componente también, ¿no? Los padres están utilizando, ¿no? A sus hijos para que de pronto, en este caso, ¿no? Ha logrado encontrar un reemplazo de Gregorio Samsa, ¿no? Que sería la Grete y su esposo, su futuro esposo, ¿no? Entonces la obra empieza con una transformación de Gregorio en insecto y termina con otra transformación, ¿no? De Grete, ¿no? Siendo una joven bella que ya está a punto de casarse, ¿no? Una esperanza y progreso para los padres. Y luego por acá nos dice, cuentan cómo Gregorio llegó a convertirse el motivo, no cuentan el motivo de la transformación. Simplemente esto es más bien una interpretación para el lector. El narrador lo que hace es centrarse en el preciso momento en que Gregorio se ha transformado, ¿no? En insecto. Y a partir de ese momento continúa la historia, ¿no? Hasta dar fin a la obra, ¿no? Pero no explica el porqué de la transformación. En cambio, a través de los sucesos, nosotros sí podemos interpretarlo, ¿no? Los autores en esta época van a escribir dependiendo de los componentes que ellos tienen, ¿no? O sea, las aspiraciones que ellos buscan a través del arte. Y muchas veces van a coincidir en los autores. Coinciden muchos autores en estas características que conforman su expresión artística, ¿no? Y van a lograr formular una propuesta literaria y ahí aparecerán las escuelas o las corrientes o movimientos literarios. En algunas ocasiones van a ser más adelante de la composición de estas obras que se clasifique, ¿no? Que se dé nombre a este movimiento literario y se clasifique como tal. Pero sí, los autores son conscientes que antes se ha desarrollado obras literarias con una temática en particular, con alguna característica en particular, ¿no? Eran conscientes de eso, sí. En algunos casos, un conjunto de escritores dan su propuesta, ¿no? En otros, por ejemplo, en el caso peruano, imaginemos, en el caso peruano, la llamada generación del 50. Son escritores que en un momento determinado, en un contexto que están observando la migración del campo a la ciudad, ellos van a plasmar esa realidad, pero no son autores que se han unido y hayan mencionado que de pronto nuestro movimiento se va a llamar Generación del 50, ¿no?
Hay ocasiones donde un conjunto de escritores por características similares aparecen y producen con temáticas similares, entonces la crítica literaria, ¿qué hace? Les da un nombre, ¿no? Por ejemplo, Generación del 50, porque como no aparece una escuela que manifieste cómo ha de llamarse esta nueva propuesta, entonces la crítica literaria da eso. Pero hay otros movimientos donde sí. Ahora, Kafka va a utilizar muchos componentes también biográficos, ¿no? Autobiográficos. En la Metamorfosis se va a plasmar esta falta de empatía entre el padre y el hijo, ¿no? Esa incomunicación familiar, el autoritarismo del padre. Son componentes que marcaron a Frank Kafka en su desarrollo, ¿no? Vamos ahora con las preguntas. Nos quedamos en la pregunta 4, ¿no? Pregunta 5. Los versos de Becker. ¿Qué tema se presenta? Ahí está la concepción de la amada, ¿no? Correcto, la mujer como imagen de la poesía. Vamos a la pregunta 6. Se puede encontrar qué elementos está presente en la pregunta 6. Podemos reconocer características inherentes de las rimas. De igual manera, se puede precisar que el tema aborda o abordado es en la pregunta 6. Efectivamente, ¿no? La sencillez formal, que es una característica evidente dentro de las rimas de Becker, y se puede precisar el tema abordado de la reflexión ante la muerte, ¿no? Pregunta 7. El verso libre es la ruptura de la métrica y la rima. Ese es el verso libre, que uno puede escribir sin intervención, ¿no? De estas reglas del plano métrico, ¿no? Antes se buscaba que los versos tengan números que coincidan, ¿no? Por ejemplo, si acá era 11 sílabas métricas, el siguiente también 11, para que se pueda desarrollar una métrica regular. Entonces, la vanguardia acá se rompe con este sentido métrico y se plasma el verso libre. Yo puedo escribir un verso de 10 sílabas, el siguiente un verso de una sílaba, el subsiguiente es 8 y así, ¿no? En la pregunta número 10, la respuesta efectivamente sería la crisis ética y moral, ¿no? Dice, marca la alternativa, ¿no? Que corresponda, identifique cuál es el tema central que se presenta en este fragmento, ¿no? Y la respuesta es eso, ¿no? La crisis que se plasma en el plano ético y moral.
Pregunta número 8. En Crimen y Castigo, obra maestra de Dostoyevsky, el protagonista Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿no? Se ve a sí mismo como un ser superior con la misión de limpiar la sociedad de ciertos elementos dañinos. Bajo este pensamiento, asesina a la usurera Aliona Ivanov. Pero al final de la novela se entrega a la policía y es condenado a una cárcel en Siberia. ¿A qué se debió este cambio? Y la respuesta en la número 8, la redención por medio del amor y los valores cristianos impartidos por Sonia. Correcto. Es el impulso, ¿no?, que le da a Rodión para poder confesar su crimen. Pregunta 9. La metamorfosis. A ver, este de aquí, pregunta examen de admisión, ¿ah? Eso fue pregunta examen de admisión, la pregunta 9. Exacto, esa pregunta fue examen de admisión. Ujú. Exacto. La respuesta sería su animalización e imposibilidad de comunicarse con los demás. A ver, por acá nos dice, ¿por qué no puede ser la B? ¿No? A ver, dice, el no poder comprender ni siquiera aquello que le sucede en este fragmento, dice, considerando el fragmento de la novela, indique qué simboliza que Gregorio pierda el lenguaje. Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Claro, esto viene en el examen de admisión. Ahora, ¿qué simboliza lo que Gregorio pierda el lenguaje? Recordemos que Gregorio Samsa, al transformarse en insecto, está mostrándose la deshumanización, ¿no? Se está deshumanizándose. Por tanto, se está convirtiendo en un ser, ¿no?, marginado por la sociedad, incomprendido, etcétera, etcétera. Pero esto hace que la comunicación con los padres se vuelva aún más insoportable, ¿sí o no? No haya comunicación, ¿no?, con los padres. Ahora, ¿por qué? Porque, recuerda, ha perdido el habla, el lenguaje humano, ¿no? Por eso dice, pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo, mira, ya estaba mucho más tranquilo. Ahora, no puede comprender ni siquiera aquello que le sucede, entonces si no puede comprender aquello que le sucede, Gregorio ya no está pensando en eso, ¿no? Gregorio no tiene esta noción de intranquilidad, ¿no? Más bien acá nos está diciendo que está un poco más tranquilo. En cierta medida, a Gregorio ya no le interesa esta transformación, ¿no? No le interesa lo que se ha transformado. Simplemente Gregorio lo ve como algo insustancial. Por eso que Gregorio Samsa quiere ir a trabajar. Se ha convertido en, mira, se ha transformado en insecto, pero quiere ir a trabajar, ¿no? Porque no lo ve, lo siente indiferente esta transformación, Gregorio. Dice, así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él
le había parecido lo suficientemente claras, ¿no? El sentido de hablar con la otra persona, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se le iba acostumbrando. O sea, él cree que sí hay comunicación con los padres, pero ¿qué sucede? No, no hay comunicación con ellos. No, no entienden los padres qué es lo que Gregorio Samsa está diciendo. ¿Por qué? Y justamente acá nos dice, ¿qué simboliza que Gregorio pierde el lenguaje? Al perder el lenguaje, está aislándose, porque ya no va a poder comunicarse ni con ellos ni con las demás personas, ¿no? Entonces, Gregorio Samsa, al transformarse y al perder el habla, se está animalizando. Y eso genera que se imposibilite la comunicación con los demás, con cualquier ser, no solamente con sus padres, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? Sí, eso fue del año pasado, la pregunta del año pasado. Por eso que Gregorio Samsa cuando hablaba y hablaba no podía, ¿no? Entender por qué no le entendían a su vez sus padres, ¿no? Porque ellos solamente escuchaban algo sin sentido, ¿no? Y la pregunta 10 también es pregunta examen de admisión. Esta pregunta también fue pregunta examen de admisión. La última, el último examen de admisión. Exacto, aquí también los negocios que pierde por la incapacidad de Samsa, ¿no? Dice, en el fragmento de la metamorfosis identifica la principal preocupación que evidencia el jefe apoderado, ¿no? Acá le está diciendo a Gregorio Samsa, ¿no? Al principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo, inútilmente no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Dice, su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Dice, cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor San, no debe existir. Le está diciendo a Samsa, Samsa, por más que sea un año que no haya, o una época que no haya muchos negocios para concretarse, usted debería de concretar esos negocios, ¿no? Dice, ¿no? Le está diciendo eso, ¿ah? Mira, le está diciendo, Gregorio Samsa le está diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que usted no haya cumplido, no haya hecho estos negocios últimamente? Le está diciendo entonces que él no está concretando los negocios. No le está diciendo, esa es su preocupación. La preocupación del apoderado es que de pronto Gregorio Samsa, en este último tiempo, no está rindiendo bien. Y encima de no estar rindiendo bien, está faltando, ¿no? O sea, hoy está faltando. No rinde bien y encima falta. Bien. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación que evidencia el apoderado? El jefe. ¿La salud de Gregorio? No, no le interesa la salud de Gregorio, ¿no? Y la preocupación de sus padres tampoco le interesa eso. Lo que le interesa más bien son los negocios, ¿no? Que no se está produciendo. Ahora, las faltas de sus actividades laborales en la empresa, ¿qué dice aquí? Las faltas de sus actividades laborales en la empresa. Si hay faltas de actividades laborales en su, o sea, que Gregorio Samsa ha faltado con mayor frecuencia, eso le causa preocupación. Lo que le causa preocupación es que Gregorio Samsa no esté rindiendo, no que esté faltando. Ha faltado hoy, o sea, recuerda, hoy ha ido, claro, hoy ha ido a la casa de Gregorio Samsa porque ha faltado, ¿no? Bueno, en realidad, porque no ha asistido al tren a la hora, ¿no? Y entonces ha ido a la casa a ver por qué.
Ajá. ¿Por qué de pronto está faltando? Pero recuerda, no por las faltas que ha tenido Gregorio Samsa, no, sino por el rendimiento de Gregorio Samsa. O sea, Gregorio está rindiendo mal en el trabajo y encima hoy está faltando. Por eso que el apoderado va a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es su preocupación? ¿Las faltas de sus actividades laborales? No. Su preocupación es el poco rendimiento que está realizando, ¿no? Claro, ni siquiera ha faltado. Recuerda que Gregorio Samsa estaba a punto de salir. Él quiere salir, ¿no? Va a llegar tarde al trabajo, ¿no? Pero entonces él está así, ¿no? Entonces no puede ser la B. Ahora, el reclamo por las palabras no cumplidas de Samsa tampoco se menciona esto, y el despido de Samsa al apoderado no le interesa, o al jefe apoderado no le interesa si Samsa va a ser despedido o no, ¿no? Lo que le preocupa es el rendimiento que tiene Samsa, y que posiblemente producto de este rendimiento que tenga Samsa será despedido, ¿no? Pero no le preocupa que Samsa sea despedido, ¿no? Le preocupa más bien la empresa que facture. Por eso que no puede ser la E. Y entonces serían los negocios que pierde por su incapacidad. Claro, le interesa solamente los negocios. Y Gregorio Samsa en estos últimos días no está rindiendo bien. A ver, por acá dice, ese día llegó tarde y va a su casa. No, lo que sucede es que Gregorio Samsa ya está tarde para salir a trabajar. Y por eso que hace Gregorio Samsa quiere salir a trabajar aún sabiendo que va a llegar tarde a su trabajo. Pero ¿qué sucede? Viene el apoderado de Gregorio Samsa porque él se percata que Gregorio no está yendo a trabajar. Porque recuerda que Gregorio Samsa tiene de pronto establecido algo. A tal hora tiene que estar en el tren para que pueda ir a otra ciudad y poder realizar estos negocios. Pero ya ha pasado casi como media hora, ¿no? Y Gregorio Samsa no está en el tren. Entonces Gregorio dice, bueno, ya saldré a la siguiente hora, ¿no? Me retrasaré un par de horas, pero igual voy a ir a trabajar. Pero ¿qué hace el apoderado? El apoderado sabe que Gregorio Samsa no ha ido a la hora indicada en el tren y por tanto, al no ir, cree que va a faltar en el trabajo, ¿no? Que se va a ausentar. ¿Qué hace el apoderado? Va a su casa, a Gregorio Samsa, para saber por qué de pronto ha faltado. Porque para él es una falta, ¿no? Pero en realidad Gregorio Samsa iba a ir al trabajo, pero tarde. Obviamente que Gregorio Samsa quiere ir a trabajar de esa forma, convertido en insecto, ¿no? Porque a Gregorio Samsa lo que le interesa es eso, ¿no? Trabajar para que pueda solventar a su familia, sin importar cómo está, ¿no? Por eso que el apoderado cuando ve a Gregorio Samsa decide, pues, ¿no? Sí, sí lo ve como insecto, ajá. El autor no menciona qué insecto en específico, pero algunos señalan que es como escarabajo por la descripción que hace sobre Gregorio Samsa, como un escarabajo. Ujú. Bien, fin. Uy, nos hemos pasado como casi 10 minutos ya. Bueno, pero hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen inicio de semana también.